Jesús les llamó y les dijo: vayan a todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Los invitamos a escuchar un mensaje bíblico con el pastor Leopoldo Ramírez. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, es un gusto poder saludarle. Mi nombre es Leopoldo Ramírez. Les damos la bienvenida a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales, por la página de Facebook de aquí de la difusora Radio Fe Victoria. Es un gusto que nos acompañe. Lo invitamos a compartir este mensaje con amigos, con familiares, con todo tipo de personas que aman, que conocen a Dios, y sobre todo con aquellos que no lo conocen, esperando que sea de bendición para nuestra vida. Compartimos este mensaje que he puesto por nombre La dimensión del Evangelio de salvación. Para comprender la dimensión del Evangelio de salvación, es necesario al menos atender a 3 pasos para así reconocer lo grandioso que ha sido Dios para con nosotros. La Escritura aquí en Hebreos, en el capítulo 2, nos empieza diciendo que es necesario que seamos diligentes. Es necesario que atendamos las cosas que hemos oído de nuestro Señor. No podemos tomar a la ligera el Evangelio de salvación, porque dice la Escritura que si la palabra que fue dicha a los hombres por medio de los ángeles fue firme, fue fiel, y estuvo contra toda transgresión y contra toda desobediencia, la cual los juzgó, les retribuyó y los hizo pagar. Dice que cómo escaparíamos nosotros si descuidáramos esta salvación que vertió en la cruz, esta salvación que vertió en ese calvario de sufrimiento, donde Cristo pagó el precio por los pecados de la humanidad, donde Cristo tomó tu pecado y lo sepultó en lo más profundo de la mar, donde Cristo cargó en su cuerpo mismo las consecuencias de nuestro pecado. Dice la Escritura que la paga del pecado de muerte Cristo cargó con todo el pecado, aunque Él jamás pecó, pero cargó con todo ese pecado, y para redimirnos fue necesario ir a la cruz y morir por nosotros. Dice el escritor de Hebreos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos este sacrificio tan hermoso que Jesucristo hizo por nosotros? Dice, pero no solamente Jesucristo lo también lo confirmaron aquellos que lo oyeron, primeramente aquellos 12 discípulos que anduvieron con él por 3 años y medio, según la historia, pero también todos aquellos que recibieron sanidades, todos aquellos que recibieron milagros, todos aquellos que recibieron el Espíritu Santo, todos aquellos que recibieron a Cristo en su casa, todas aquellas personas fueron testigos, dieron testimonio juntamente con los discípulos y con el Señor de que la salvación es una realidad en la vida del hombre, que la transformación que Cristo vino a hacer en la vida del hombre es una realidad. Entonces, para esto, hermanos, para poder entender y para poder tomar la seriedad en cuanto a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, es necesario escuchar diligentemente el Evangelio de Jesucristo. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír es una recepción pasiva e involuntaria, mientras que escuchar es un acto consciente. Nosotros, la palabra de Dios nos invita a escuchar de manera consciente y activarnos, empezar a hacer lo que la palabra de Dios enseña. Y esto implica atención, esto implica comprensión, esto implica interpretar el sonido de este mensaje. Es necesario escuchar, hermanos, con toda diligencia el mensaje del Evangelio de Jesucristo, para no descuidar esa salvación tan grande.
Tenemos que tener una apertura a las experiencias, tal como Cristo las mostró, tal como los discípulos las experimentaron, tal como la gente que anduvo en los tiempos de Jesús en este mundo recibieron esa experiencia. Nosotros de igual manera tenemos que romper con todos los tabú, con todo el pasado, para así poder experimentar el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida, con señales, con prodigios, con milagros, pero sobre todo con la paz, con el amor de Cristo en nuestro corazón. Tenemos que ver esos actos de esos antepasados nuestros, cómo muchos recibieron a Cristo en su corazón y fueron transformados por su palabra. La palabra de Dios dice, habla de muchos hombres que fueron cambiados y fueron transformados. Pero también tenemos que ver el cumplimiento también de las leyes del reino de Israel, cómo la ley juzgó y llevó inclusive a muerte a todos aquellos que fallaron delante de Dios y delante de su pueblo, y cómo muchos murieron apedreados por causa de su pecado. No había redentor entonces para ellos, y el pago para esto era la muerte. Si alguien era adúltero, pues lo apedreaban y moría apedreado. Si alguien era un criminal, pues me decía la ley que el que hierro mata, a hierro muere. Pero la palabra de Dios viene y nos enseña que Jesucristo vino y cargó toda la deuda, cargó con toda nuestra maldad, con todos nuestros pecados, y Él nos perdonó y Él nos limpió y podemos vivir con Él una vida eterna. También es necesario, hermanos, actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia es obrar, es hacer, es realizar actos libres y de manera consciente. No podemos dejar que las cosas fluyan y ya con el tiempo se arreglen como nosotros hemos estado acostumbrados a decir, ¿verdad? Como buenos mexicanos. Tenemos que hacer las cosas de manera consciente, tenemos que hacerlo concerniente para vivir una experiencia positiva con Dios. Tenemos que acercarnos a Dios creyendo que Él es una realidad. No podemos acercarnos a Dios a ver qué pasa, a ver si Dios quiere como nosotros hemos dicho. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios, pedir perdón y reconciliarnos con Él y creer que hemos sido perdonados. Tenemos que aprender de los errores de los pasados, de nuestros antepasados. Si ellos murieron en su pecado porque no tenían a Cristo y había una ley que los juzgaba, pues hoy nosotros tenemos un Cristo que nos perdona, que nos hace libres de toda carga, de toda maldad. Si tú fuiste un criminal, si tú fuiste una prostituta, o si lo eres aún, si tú eres un ladrón, lo que tú seas, un violador, lo que tú seas, Cristo vino y pagó el precio por tus pecados. Quizás haya consecuencias que pagar, pero mire, en este mundo tendremos aflicción, pero no nos debemos de preocupar porque Cristo nos ha hecho libres de la mente, del corazón. Entonces, la tercera cosa que es necesario valorar las consecuencias, es necesario valorar los resultados de esta salvación. Tenemos que reconocer, tenemos que estimar, tenemos que apreciar el valor de Cristo, el mérito de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. Tenemos que identificar las diferencias entre la ley y la gracia, o la ley y Cristo. Cómo en la ley el hombre que pecaba moría, cómo en Cristo a través de la gracia Cristo nos perdona y nos resucita en el día postrero. Tenemos que identificar los actos de lo terrenal a diferencia de lo espiritual. Tenemos que estar bien claros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. También tenemos que identificar las acciones de nuestros sucesores. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es necesario comprenderlo si queremos tener una relación con nuestro Dios de una manera consciente. Entonces, hermanos, este tema de la dimensión del Evangelio de salvación nos invita, la palabra de Dios a través de Hebreos, nos dice que tengamos diligencia, que seamos atentos a las cosas que hemos oído. No podemos hacer caso omiso de la palabra de Dios. No podemos ignorar esta salvación que Cristo ha puesto en sí para salvarnos, para redimirnos, para transformarnos.
Tendremos que tomar decisiones para no deslizarnos. Tenemos que emprender este camino con nuestro Señor. Tenemos que cargar nuestra cruz y seguirlo. Porque tenemos que entender que si la palabra, si la ley que fue dada a los hombres a través de los ángeles surtió o sufrió consecuencias sobre la vida del hombre, imagínese si nos burlamos de Cristo, si nosotros ignoramos lo que Él hizo en la cruz. Tú merecías la muerte, tú no merecías la vida, tú y yo no merecíamos vivir en Cristo, tú y yo no merecemos el perdón. La ley dice que al adúltero lo apedrees y lo mates, pero Cristo vino, dijo, ni yo te juzgo, le dijo a aquella mujer. Aquella mujer estaba siendo acusada y le decían, Señor, la ley dice que la apedreemos, ¿tú qué dices? Jesús dijo, el que sea libre, tire la primera piedra. Todos se fueron, todos eran pecadores. Cristo vino a librarnos, no vino a juzgarnos. Cristo no es el policía que te anda buscando a ver dónde te equivocas para mandarte al infierno, no. Cristo es nuestro rescate, es aquel que murió en la cruz del Calvario para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Yo te invito, amigo, que si tú aún no has tenido un encuentro con Cristo, te acerques a Él creyendo que lo hay. Cristo pagó el precio por tu maldad, por tus pecados. Quizás digas tú en tu mente que tú no tienes perdón por todo lo que has hecho. Quizás aborreces a mamá, a papá, quizás estás peleado con tus hermanos, quizás abandonaste a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Quizás has llevado una vida de derroche. Pues Cristo está aquí esperándote. La palabra de Dios nos invita y nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él. Cristo está dispuesto a perdonarnos, a cambiarnos. Y puso en nuestras manos ese valor para arrebatar el reino de los cielos. Dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes son esos valientes? Aquellos que tienen el valor para renunciar al pecado, a la maldad. Aquellos que renuncian a su pasado y emprenden una vida nueva en Cristo. Y Cristo los perdona, y Cristo los sana, y Cristo los libra. Esta tarde, amigo, yo te invito a que tengas un encuentro con el Señor. Porque Él es una realidad y Él está puesto aquí para ayudarnos, para bendecirnos, para guardarnos, para protegernos, para hacernos unas nuevas criaturas. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento que me has dado, Dios, para compartir este mensaje, Señor, sobre la dimensión del Evangelio de salvación. Cómo esta salvación, Señor, es tan grande y tan poderosa que cambia la vida del más vil pecador, que cambia la vida de la prostituta, del homosexual, del ladrón, del asesino, del adúltero, que cambia la vida del codicioso, del ambicioso, del traidor. Padre, hoy me acerco al trono de tu gracia para pedirte, Dios, que obres sobre la vida de cada uno de los que me están escuchando. Si ya te conocen, Señor, y se andan por ahí descarriados, te pido que tú obres, Señor, y que pongas en ellos ese deseo, ese anhelo de reconciliarse contigo para servirte con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma. También te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen y que han escuchado poco de ti. Te pido que pongas, Señor, en ellos ese amor para que ellos te puedan buscar, para que ellos puedan tener un encuentro genuino contigo. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por cada uno de los que me escuchan a través de las redes sociales, a través de la 99.7, Padre. Que sea tu bendición sobre cada vida, Padre. Que seas tú obrando de una manera poderosa. Que seas tú manifestando tu poder y tu gloria, sanando al que está enfermo, salvando al que está perdido,
atrayendo a ti, Señor, aquel que se ha descarriado, aquel que ha descuidado esta salvación. Padre, te pido que obres de manera poderosa, Señor, y los traigas a tus pies y que les des vida y que tú los salves. Gracias, gracias Dios, porque sé que siempre escuchas mi oración, porque sé que siempre estás atento a la voz, a la petición, a la oración de tus hijos. Gracias, Señor. Los invitamos a continuar escuchando nuestro programa radial todos los lunes a las 5:30 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la tarde. Y se despide de ustedes el pastor Leopoldo Ramírez, no sin antes invitarlos, si nos desea escucharnos de manera presencial. Estamos en el 70 Juárez e Hidalgo, en la colonia Hidalgo, aquí en la zona centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el Templo La Hermosa. Los esperamos todos los domingos a las 9:30. Será usted bienvenido en este lugar. Que el Señor los bendiga y los guarde, es mi deseo y es mi oración. Hasta la próxima.